El duelo migratorio. Quizás te has preguntado por qué has tenido tantos cambios en tu estado de ánimo o cómo puedes afrontar algunos problemas que te están pasando que tienen relación con tu salud mental. Muchas veces quienes emigramos pasamos por distintos procesos que no sabemos reconocer y precisamente el día de hoy en Migración al Día vamos a conversar estos temas con la psicóloga Dallín Santamaría, quien es especialista en trastornos del estado de ánimo. Además es vocera de Psicólogos Clínicos Venezuela y por supuesto está acá en la ciudad de Houston, y con ella vamos a compartir esta noche para responder todas esas dudas que pueda haber y por supuesto para explicar los diferentes trastornos que puede haber en cuanto a las emociones, partiendo desde el punto de vista de lo que significa el duelo migratorio. Así que les voy dando la bienvenida a todas las personas que se van conectando por acá. Voy a buscar por acá a la psicóloga para invitarla de una vez y comenzar con este interesante tema que, por supuesto, si ustedes tienen preguntas, vayan dejando esas preguntas por allí. Da para mucho, el tema da para mucho. A veces esto es un tema que se refleja en depresión, que se refleja en ansiedad. Exactamente, hoy vamos a destacar cuáles son esos elementos que nos pueden indicar que estamos atravesando por una situación de este tipo. Dayin, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Me encanta estar aquí en tu programa. Estoy súper feliz, Jorge, de estar aquí. Qué bueno, de verdad que agradecido que te hayas tomado el tiempo para que podamos conversar sobre esta temática, que es una temática que preocupa a muchísimas personas, sin duda alguna, porque cada vez son más los migrantes venezolanos que continúan saliendo y que ahora no solamente están en un solo proceso, digamos, de duelo migratorio, sino que muchos de quienes están llegando a Estados Unidos en este momento vienen ahora también de un segundo proceso porque vienen de abandonar el país que en primer lugar decidieron tomar como su hogar y que por diferentes razones pues deben abandonarlo. Bueno, Dallín, bienvenida. Estaba diciendo que tus especializaciones, que eres egresada de la Universidad Simón Bolívar, también, por supuesto, de lo que me decías, que eres especialista en trastorno del estado de ánimo y que seguramente para ir a ver un psicólogo no hace falta estar loco, sino tener algún tipo de... Sí, hay una falsa idea acerca de quién va a terapia, ¿no? Yo siempre hablo de eso, ¿no? La gente tiene esta idea de que hay que estar muy mal para ir a terapia, ¿no? O estar loco o tener una condición como depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, lo que sea. Pero en realidad no va a terapia quien está mal, sino cualquiera que quiera estar mejor, cualquiera, sin necesidad de tener problemas. Si nosotros viéramos la terapia como con mayor apertura mental, podríamos darnos cuenta que en terapia lo que hacemos es aprender acerca del manejo de nuestras emociones. Y en el duelo, especialmente en el duelo migratorio, hay una montaña rusa emocional increíble, porque está toda la expectativa de lo que me voy a encontrar, la felicidad, digamos, de haber podido salir de una situación tan difícil como la que se vive en Venezuela, pero también el miedo, el temor, la angustia, la tristeza de lo que dejamos atrás, pero alegría de haber podido salir. Entonces, y esto que tú dices ahorita es muy cierto, que es la retraumatización del duelo, que es un segundo duelo, porque de pronto emigré a Colombia o a Chile o emigré a Perú o emigré a Argentina y resulta que no, por ahí no era. Entonces, estoy haciendo un nuevo cambio migratorio y es casi lo mismo, pero retraumatizando la situación. Así que el éxodo que está viviendo el pueblo venezolano a nivel emocional es grande y es fuerte. Y por eso es que, de hecho, yo soy vocera para Psicólogos Sin Fronteras Venezuela para duelo migratorio. Y por eso es que nosotros, durante muchos años, últimamente no lo hemos hecho, lo hicimos mucho más antes de la pandemia, dábamos algunas charlas acerca de cómo manejar el duelo, cuáles eran las recomendaciones emocionales en duelo. Y esa charla la dictamos muchos psicólogos durante muchos años en diferentes partes del mundo, psicólogos venezolanos exiliados en otras partes de todas las latitudes. Y fue una experiencia muy bonita porque pues realmente coincidimos en muchos puntos. El duelo del venezolano, el duelo migratorio del venezolano es diferente al duelo de otras nacionalidades, porque el venezolano tuvo que emigrar.
Claro. No fue algo como por ejemplo, la migración colombiana es un tipo de migración. La migración, por ejemplo, europea que viene a Estados Unidos es otro tipo de migración. Entonces, la migración del venezolano fue impulsada por todo el impacto de lo psicosocial, lo político, lo que hizo que el venezolano migrara. Pero el venezolano internamente no tiene alma migratoria. Claro. O sea, al venezolano le encanta vivir en su país. Le encanta su comida, le encanta su playa, le encantan sus cosas, le encanta su vida en familia. Entonces, el desmembrar a la familia, eso es algo que le pega mucho al venezolano. Así que la migración venezolana es un fenómeno psicosocial digno de estudiar. Ahora bien, Dallin, cuando hablamos de duelo migratorio, ¿cómo podemos definir qué significa esto? Porque quizás hay personas que van a estar viendo este programa en diferido o que lo están viendo ahora y quizás tienen unas reacciones físicas del cuerpo, a lo mejor sienten rabia, a lo mejor sienten angustia y no saben identificar que lo que está pasando con ellos tiene que ver con el duelo migratorio. ¿Qué es el duelo migratorio y cómo se manifiesta? Ok, para definir duelo migratorio, primero quiero definir duelo. Ok, es lo primero que voy a definir. Voy a definir qué es duelo. Porque el duelo migratorio, por supuesto, compromete un duelo. Ok, y la palabra duelo incluye muchas cosas más que lo que es duelo migratorio. Entonces, por eso creo que es interesante que yo defina qué es duelo. Para los psicólogos o para la psicología, el duelo es cualquier respuesta emotiva que compromete incluso respuestas fisiológicas, respuestas emocionales, conductuales y cognitivas, fisiológicas ante la pérdida de algo o de alguien. ¿Ok? Entonces, por eso es que hablamos de duelo, por ejemplo, cuando se muere un ser querido. Pero también hay duelo cuando perdemos el trabajo, por ejemplo. Y la respuesta es muy similar al duelo cuando se pierde un ser querido, cuando se nos muere una mascota, hay duelo. Cuando enfrentamos un divorcio, por ejemplo, hay un duelo. Cuando enfrentamos cualquier cambio vital, hay duelos cuando hay incluso, por ejemplo, una mudanza para algunas personas podría representar todos los síntomas del duelo. O sea, solo te estás mudando en tu mismo país, en tu misma ciudad, de una casa a otra. Claro. Pero bueno, te mudaste porque, no sé, tienes el nido vacío, tus hijos crecieron, se fueron a la universidad y te estás mudando de un lado a otro. Pero esa era la casa de donde crecieron tus hijos. Entonces, hay un duelo, ¿ok? El duelo es cualquier respuesta emotiva ante una pérdida. Y eso no es como un estado, digamos, es más como un proceso. El duelo no es una cosa que pasa así puntual, es un proceso que tiene ciertas etapas. Entonces, por ejemplo, más o menos hablamos de las etapas del duelo de cierta forma parecida a cuando se muere alguien. Entonces, la primera etapa es la etapa de shock, que es como lo inicial, como cuando decidimos vamos a migrar, ¿ok? O sea, sí, no, o sea, hay como la indecisión, pero hay un shock en la etapa inicial. Entonces, de repente, viene todo lo asociado a las ideas que comprometen el duelo. Sí. Luego viene una etapa como de negación, o sea, no, quizá esto, cuando se pierde, por ejemplo, un ser querido, no, esto no me puede estar pasando, esto no puede estar pasando, es mentira que esa persona se murió, no lo puedo creer. Y luego vienen unas etapas que son variables, no son lineales, no ocurren de la misma forma en todas las personas, y en el duelo migratorio especialmente hay mucha para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Entonces es tristeza, miedo, culpa y negociación. Y esas etapas pequeñas que ocurren antes de la aceptación son etapas que pueden durar mucho tiempo, por ejemplo, la del miedo, la de la rabia, antes de lograr la aceptación. Entonces, en esas etapas es donde el psicólogo hace una intervención para ayudar a la persona a caminar mejor el duelo. O sea, a transitar esa vía de una manera más adaptativa. Y es allí, entonces, donde, digamos, a mí me llama mucho la atención lo que tú dices de la casa, porque yo he leído muchas teorías que dicen que, bueno, que la casa es como parte también de la persona, ¿no? No es solamente la gente pueda decir, no, que es una construcción, que son unos bloques, sino que allí en esa casa están los recuerdos, están las vivencias, porque a fin de cuentas, y para allá iba yo con este tema del duelo migratorio,
y antes de entrar ahí, porque es que por aquí no me gusta que se me queden las preguntas, por aquí pregunta Omar de Dios, que nos conecta desde Coro, que si el duelo migratorio también es gastronómico. Pero bueno, Omar. Absolutamente, o sea, no te puedes imaginar. Mi migración fue de Colombia, yo soy de Bogotá, migré para Venezuela, ¿no? Y bueno, de Venezuela migré para acá, pero técnicamente viví 16 años en Venezuela. Para mí, yo extraño más mi comida venezolana que la colombiana, o sea, y todo, por ejemplo, yo algo que extraño y que todo el tiempo digo, ay, los quesos, porque mi familia en Venezuela vivía en Oriente y siempre parábamos a comer queso en un sitio, la gente de Anzoátegui sabe la Medianía, que es como un sitio donde se come queso, el mejor de Venezuela. Y yo eso lo extraño absolutamente. Ese es la nostalgia de los olores, de los sabores, de las cosas que a nosotros nos conectan con cosas buenas, ¿ves? Con cosas bonitas. El venezolano que ha vivido toda su vida en Venezuela y que emigra, bueno, no es solo la comida, pues es la playa, es el paisaje, es el Ávila. Los caraqueños es el Ávila, ¿sabes? Es como su representación visual de su ciudad. Entonces, yo viví en Los Chorros y tenía vista al Ávila. Bueno, para mí es como, wow, ¿sabes? Es mi transitar con lo que uno extraña de esas cosas. Así que gastronómico, absolutamente. Ahora bien, entonces, retomando, antes de que Omar lance otra pregunta, Omar es un gran amigo, debe ser que tenía su arepita y estaba recordando. Mira, tema de qué es lo que se extraña en el duelo migratorio, porque yo me he encontrado con muchas personas acá en los Estados Unidos que me dicen, mira, yo para Venezuela, así tuviera estatus en este momento, o para Colombia, o para cualquier parte, porque esto es un tema universal, yo no volvería, porque mi familia hoy en día está toda afuera. Entonces, ¿qué es lo que se extraña en el duelo? Porque yo pienso que es algo distinto. Hay algunas personas que quizás valoran mucho cosas materiales, otras situaciones, otros la familia, pero es que la mayoría, para mucha gente, las cosas que extrañan ya no están allá o ya no están de la forma como las recuerdan. Entonces, claro, es otra realidad. Es otra realidad. Entonces, cuando hablamos de duelo migratorio, ¿qué es lo que estamos extrañando? ¿Qué es lo primero que de acuerdo a tu experiencia, las personas te manifiestan y te dicen, mira, es que yo extraño como sonaban las ollas cuando yo hacía lo primero que la... Sí. Mira, la gente extraña todo lo que lo conecta con buenos recuerdos emocionales, ¿ok? Con buenas vibras emocionales. Eso pueden ser muchas cosas, ¿ok? Nosotros a eso le llamamos como los duelos del inmigrante, ¿ok? Los duelos del inmigrante, lo que yo más escucho en consulta, lo que más escucho en consulta son dos temas. Es el duelo de la familia y los amigos, ¿ok? Y el duelo de la profesión y el estatus. Son las dos cosas que yo más siento que la gente extraña. El duelo de la familia y los amigos, por supuesto que es durísimo, porque de por sí la familia venezolana es una familia muy cohesiva, ¿no? Y es los domingos las parrillas, las cosas, los cumpleaños, las navidades, todos los eventos y además el venezolano vive alrededor de las reuniones familiares, ¿no? Y vive alrededor de la comida y de las cosas. Entonces, es algo que la gente extraña mucho. Lo triste de esto es que los abuelos no están viendo crecer a sus nietos. Los sobrinos no se están teniendo contacto con los primos. Los tíos no están, o sea, la gente realmente les sufre el hecho de tener toda su familia dispersa por el mundo. O sea, yo tengo pacientitos míos, tienen familia en 6 países diferentes, sí, en 6 usos horarios diferentes. Entonces, cuando hacen una reunión por Zoom, tiene que ser en un horario que la gente de Australia pueda estar cuando la gente de España está. O sea, es duro, ¿no? O sea, esto es uno de los principales duelos del migrante venezolano. Y hay otros que nosotros, por supuesto, son también interesantes, pero el duelo del estatus y de la profesión es uno que le pega mucho al venezolano, sí, porque el migrante venezolano es muy educado académicamente. La mayoría de los migrantes venezolanos tienen estudios, son profesionales, tienen estudios de tercer nivel, tienen maestrías, doctorados y tenían una vida profesional bien productiva en Venezuela. Entonces yo conozco médicos, yo los conozco, no me lo contaron, que llegaron trabajando en McDonald's. Claro.
Un médico ginecólogo trabajando en McDonald's. O sea, wow. ¿Cómo no podría estar con duelo migratorio de su estatus y su profesión un médico trabajando en McDonald's? O sea, eso de por sí, eso no tiene explicación. O sea, eso se explica por sí solo. Así es. Entonces, todos los que hemos estudiado, que teníamos cierto estatus, yo era una autoridad en Venezuela en trastorno bipolar y a mí me llamaban de la radio y me entrevistaban el Día Mundial del Trastorno Bipolar. O sea, yo extraño eso. Pues yo extraño el hecho de poder hablar con todo el estatus que yo tenía detrás de eso, porque era una de las psicólogos especialistas en trastorno bipolar en Venezuela y trabajé muchos años en Fundabipolar. Por 7 años fui la directora de Relaciones Públicas en Fundabipolar. Entonces, para mí, wow, no, aquí no hago nada de eso. No hablo de trastorno bipolar, no puedo hablar de trastorno bipolar, soy coach. Entonces, eso duele, y eso duele de verdad en el alma. Entonces, fíjate, si te das cuenta, ¿tú qué hacías en Venezuela? ¿Qué extrañas de tu profesión en Venezuela? Bueno, no, muchísimas cosas. Yo me dedicaba a la política, gerenciaba un instituto, presidía una organización. O sea, hacía muchas cosas que ciertamente aquí no se hacen. No puedo. Pero No sé. era que lo que pasa es que yo creo que esto es un tema de la personalidad de cada quien, y cuando uno toma una decisión de ir por determinadas circunstancias a una parte, yo creo que hay que enfocarse en esa decisión. Y ciertamente, la pregunta que te iba a hacer era ¿cuánto tiempo dura el duelo? Eso es importante porque Todo el mundo. muy interesante. Perdón. No, sí, esa es la pregunta, porque yo te puedo decir, claro, y de repente yo hoy día extraño eso, pero en la vida que tengo ahora no vivo pensando en eso. Tampoco Excelente. los días que hay, lo que dejé, no, o sea, ya yo he asumido una nueva realidad, y esos pensamientos que me tenían, digamos, anclado en una situación geográfica aquí y la mente en otra parte, yo creo que ya esa parte yo la superé hace bastante tiempo, pero Excelente. ¿Cuánto tiempo hace que migraste? yo tengo más de 2 años acá en Estados Unidos, 2 años y medio. Ok, 2 años. Ok. Yo conozco gente que tiene 15 años aquí y aún no se adapta a su realidad. ¿Ok? Y pacientes míos también. Siguen extrañando su vida en Venezuela, su comida, su playa, sus paisajes, sus olores. No se adaptan al inglés, no quieren aprender inglés, se resisten a aprender inglés. Entonces, no han caminado completo esas etapas del duelo, se quedaron como ahí, en la primera parte de esas etapas, que son las emociones más fuertes, como de miedo, ansiedad, angustia, rabia, tristeza, culpa. O sea, se quedaron ahí anclados. Sí. Tú en 2 años lograste caminar esas etapas porque seguramente te sentiste con tristeza, con miedo, con expectativas, pero, sabes, lo negociaste bien con tus emociones y estás en aceptación. Extraño eso, pero no es que lloro por eso, no es que estoy, o sea, deprimido por no hacer lo que hacía en Venezuela o por no ver a mi familia en Venezuela. Digamos que tú lo resolviste bien. No todas las personas necesitan terapia para resolver el duelo migratorio, pero hay personas, por eso es que ahí va la personalidad o los recursos emocionales con los que la persona cuenta para resolver esas etapas. Hay personas con pocos recursos emocionales, con poca capacidad de adaptación, con muy poca flexibilidad o tolerancia a las emociones, que les cuesta y se quedan como atrapados en esa emoción, se quedan atrapados como en ese dolor. Ahí es donde podemos entrar los psicólogos a ayudar a las personas que están atrapadas en esa emoción. Mira, que están como que no han transitado todas las etapas del duelo. Mira, las personas que están viendo sus comentarios y si tienen preguntas sobre el tema, que está sumamente interesante, vayan dejándolas, que en unos minutos ya los empezamos a leer. Sin embargo, a propósito de lo que estamos hablando, yo pienso que si está al alcance de la persona y uno mismo puede ayudarse, hay que tratar de enfocarse en superar eso. Yo recuerdo que hubo una etapa en los primeros meses que para mí se hizo bastante difícil y yo me puse a leer, no recuerdo el autor lamentablemente, pero leí un libro que se llama El Poder de la Hora y eso a mí me ayudó muchísimo. Eckhart Tolle, El Poder de la Hora. Ese es, exactamente. Mira, ese libro me ayudó muchísimo porque en verdad que son cosas que tú sabes, pero que las puedas leer y puedas leer lo que te está pasando, cómo interpretarlo,
Y yo creo que a partir de que yo leí eso y empecé a pensar más en lo que estoy haciendo en este momento que en lo que dejé atrás o ni siquiera preocuparme tanto por el futuro, eso fue un gran cambio. Y una de las cosas que quizás a las personas que puedan estar viendo en la misma situación les pueda servir, que yo hice, yo tenía dos teléfonos, tenía este teléfono y el teléfono de Venezuela donde estaba en todos los grupos, en todas las cosas, en ta. Yo apagué ese teléfono, lo apagué, me salí de los... Yo también me salí de todos los grupos. Y anda que como 5 meses que si lo prendo es porque voy a enviar alguna información a los grupos de allá, pero no me detengo a leer tampoco. O sea, hay que cortar eso. Si en verdad te quieres estar en una situación de la que quieres salir. Ahora, si tú lo que quieres es estar todos los días trayendo a tu mente esos recuerdos, bueno, eso es otra cosa y para eso vayan a ver a Dayin, que eso no se lo puedo decir yo. Pero yo les... Deprimirse es muy fácil. Deprimirse es muy fácil. Solamente hay que pensar cosas tristes. Listo. Esa es la fórmula para deprimirse. Pero Dayin, pensar cosas tristes. Deprimirse también es una de... Pero antes de que sigas, es que quiero, ya que hablaste del poder de la hora, dime. Que hay personas que quieren andar deprimidas. No creo que nadie quiera andar deprimida. Honestamente, yo no creo que nadie quiera andar deprimido. La depresión es muy fea. La depresión es una sensación muy fea. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta que sus pensamientos alimentan la depresión. La gente no se da cuenta que su forma de pensar hace que la depresión se sostenga y se incremente. Entonces, quería retomar lo que hablaste del poder de la hora, que es un libro fantástico. Ojalá todas las personas pudieran leerlo, porque el mismo título lo dice. Cuando nosotros estamos en duelo migratorio, lo que más nos ayuda es estar en presente. Esta es mi nueva realidad, este es mi ahora, este espacio de tiempo, hoy, junio del 2022, esta es mi realidad. Lo que pasó antes de junio del 2022 se quedó allá. Generalmente, todo lo que estamos conectados con el pasado, cuando es triste, cuando nos trae recuerdos tristes, nos conecta con emociones que son cónsonas con depresión. Entonces, no nos sirve mucho estar en el pasado. Así es. Pero tampoco nos sirve mucho estar en el futuro, porque el futuro genera ansiedad. Entonces, la fórmula para realmente superar el duelo es estar en el presente. Es decir, vivo un día a la vez. Como dice la Biblia, cada día trae su propia preocupación. Así deberíamos vivir. Yes. No es fácil, porque en realidad es escoger cada día y caminar ese día con las preocupaciones de ese día, que las hay, porque no existe una vida sin preocupaciones. No debemos como rechazarlas, porque las preocupaciones son inherentes a la vida, son naturales. Lo que tenemos que hacer es cómo me relaciono yo con esas preocupaciones, cómo yo le hablo a esas preocupaciones en mi mente, qué le digo a mi mente en esas de las preocupaciones que tengo. Así. Entonces ahí es donde realmente nosotros podemos hacer algo para manejarnos con el duelo. Mira, tengo una pregunta bien interesante, pero antes voy a leer los comentarios que pueden estar acá. Por aquí nos dicen que extraño el llano, yo extraño todo de verdad. Extraño cuando viajaba con mi familia a Mérida. Vamos a ver. Y Soy la Mía dice, y acompañando a eso, imagínate que tengas unos jefes humillantes. Aún el duelo es peor, lo digo en mi experiencia, en unos años atrás cuando trabajaba dependiente, y de verdad que era terrible. Nos dicen por allí. Bueno, saludos a todas las personas que están conectadas, que se van conectando. Por aquí llegué tarde, un abrazo, excelente programa, nos dice Javier. Por aquí está el pana traductor, que vamos a hacer un programa la próxima semana. Y le recordamos, aprovechando el espacio, que si usted está viendo esto en diferido en YouTube, por favor síganos en las redes sociales, suscríbase al canal, siga a Dayin Santa María en sus redes sociales también y ayúdenos a difundir esta información. Bueno, voy con esta pregunta, mira que es bien interesante. No sé si está enfocada exactamente en un tema de duelo, pero sí es algo que yo he podido observar en cuanto a la comunidad, o por lo menos a buena parte de la comunidad venezolana. Tú sabes que acá mucha gente llegó con visa a hacer la primera migración o los grandes grupos antes de los 2 últimos años de venezolanos entraron con visa. Y de igual manera, no es un proceso fácil. Tienen que ir a el pan, el sustento de alguna forma. Y no vamos a entrar en la legalidad o no de eso, sino que es la realidad del migrante, muchos que llegan, que tienen cómo van a ganar dinero. Sin embargo, estas personas o algunas de estas personas de la comunidad venezolana que han podido salir adelante, que ya son residentes, son ciudadanos, conocieron el amor migratorio y se casaron con un ciudadano acá. Entonces, de repente ahora tú los ves como denigrando de los grupos de venezolanos que están entrando sin visa, que están entrando por la frontera, porque bueno, no tuvieron esa oportunidad
que pudimos tener otras personas. Pero aquí es donde viene la pregunta. ¿Es posible que a pesar de que hay un duelo, a pesar de que decimos extrañar la patria, a pesar de que tantas cosas que nos pasan en la mente, haya xenofobia de unos connacionales con otros, para no decir exactamente de los nuestros, pero esa manifestación es posible por pensar que yo soy mejor que el otro o que tú no mereces estar acá? ¿O cómo se puede interpretar eso? Bien, pues hay varias cosas sociales, ¿no? Hay varias cosas que tienen que ver con un poco el tipo de migrante que llegó hace 20 años o hace 15 años. En realidad, mucho de la comunidad, especialmente en Houston, hay una fuerte comunidad que vino a trabajar en la industria petrolera, porque eran gente súper escogida de la industria petrolera venezolana, que como dices tú, tuvieron como todo en bandeja de plata, digamos que podría decirse así, ¿no? Entraron con salario, y en realidad, a ver, yo creo que la migración de hoy día es una migración un poco, es diferente a la migración de hace años, porque el migrante que salió hace poco estaba un poco más desesperado. La situación en Venezuela cada vez presionaba más a que Venezuela no era un país viable o no es un país viable para criar a nuestros hijos, para trabajar, para desarrollarnos. Es triste, pero como la situación actual no hace a Venezuela viable para tener una vida con calidad. Entonces yo creo que el migrante que migró tarde, de repente viene menos preparado. ¿Ok? Menos preparado en muchos sentidos, o sea, menos ahorros, o los ahorros se le fueron en la transición de pasar por México, o menos preparado en todo sentido, ¿no? Incluso menos preparado emocionalmente, porque todo lo que tuvo que llevarlo a eso fue sufrir mucho en Venezuela para tomar la decisión a último momento. O es el doble migrante que migró a Argentina y no le fue bien, entonces se vino caminando desde Argentina. Yo conozco personas así, que se vienen caminando desde Colombia. Entonces, la migración, esas dos son migraciones, son grupos etarios muy diferentes. Obviamente realmente no hay ninguna razón para que este primer migrante rechace a este migrante, ¿no? Yo pienso que más bien tendría que ser lo contrario. El emigrante que ya tiene experiencia tendría que apoyar al nuevo migrante. Yo creo honestamente que este es un grupo muy pequeño. Sí. Yo no, eso que tú dices sí se ve, pero yo no creo que ese sea el común del migrante venezolano. En realidad, sí hay, por supuesto, migrantes que te echan, te echan broma o te hacen la jugada o te engañan. Sí, absolutamente sí. Pero a mí, en mi opinión, este es un grupo pequeño. Yo estoy en muchos grupos de venezolanos y en realidad todo lo que hacemos es apoyar al migrante nuevo con ropa, comida, muebles, les ayudamos o sea, y toda la gente que está a mi alrededor, por ejemplo, aquí en Katy, es gente absolutamente amorosa con el nuevo migrante. O sea, nosotros hasta estamos organizados. Yo durante mucho tiempo, mi garaje fue un centro de acopio para cosas Entonces, yo honestamente creo que ese poco grupo que humilla al migrante nuevo no es el común del migrante venezolano. En realidad yo creo que es un grupo xenofóbico aparte que no representa la verdad, el corazón del venezolano real. Realmente son grupos pequeños, pero a veces duele leer comentarios y cosas entre los propios venezolanos, porque a fin de cuentas la mayoría no llegó aquí con una visa laboral, ni llegaron de una forma, y entonces hay la crítica. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Más bien, retomemos el tema bien interesante que estamos llevando, y me gustaría que pudieras explicar cómo se manifiesta ese tema del duelo en aquellas personas que de repente no saben que eso es lo que están, que es lo que... Sí, definitivamente. Mira, hay una frase que a mí me encanta, que yo la uso mucho en los talleres de duelo migratorio, en las conferencias de duelo migratorio, y es, me gusta mucho porque representa lo que para mí es la definición de migrar, y es, los recuerdos no caben en una maleta. O sea, tú te traes una maletica y ahí no traes tus recuerdos, ¿ok? Ahí no traes nada de lo que realmente representa tu vida como persona, como un ser humano que tiene una historia, una familia, tu maleta emocional realmente, no cabe en una maleta física, ¿no? Entonces, cuando nosotros migramos y yo creo que todos estamos expuestos
a tener duelo migratorio. Es la conducta natural. Si no la tienes, más bien es antinatural, porque si eres plano emocionalmente y no te duele nada, uy, o sea, yo me asustaría de esas personas. Sí, son los psicópatas los que realmente no sienten nada respecto al malestar de migrar. Entonces, es natural tener algunas condiciones de duelo migratorio, algunos síntomas. Yo voy a hablar ahorita de los síntomas, pero no es natural quedarse pegado en esos síntomas. Eso sí, ya es harina de otro costal. Ya cuando estás mucho tiempo con estos síntomas, wow, es una bandera roja, ¿ok? Entonces, la mayoría de personas que están en duelo migratorio tienen algunas condiciones fisiológicas que empiezan a sentir cosas diferentes, ¿ok? En su cuerpo. La respuesta fisiológica es como la respuesta inicial de cuando estás emocionalmente alterado. Entonces, puedes tener problemas de insomnio. Muchos migrantes se quejan de que tienen insomnio. Llegué aquí y ya nunca más pude dormir tranquilo. Ya nunca más pude dormir bien. O sea, me despierto muchas veces en la noche. No puedo conciliar un sueño profundo. Duermo, pero al día siguiente estoy cansado. O sea, me levanto y el sueño no es reparador. El sueño se siente como que no he descansado. ¿Okay? Problemas en el apetito. La mayoría de migrantes claro, la dieta cambia, entonces tú te echas 8 kilos, como yo cuando llegué aquí, o sea, claro. Pero de plano, en los primeros 6 meses. Además vienes de Venezuela, donde la carencia de comida es enorme, entonces tú quieres probar todas las cosas y vas y, ¿sabes? Entonces, a las hamburguesas. Estás como ansioso de comer, estás como con muchas ganas de comer cosas nuevas, pero también comes por ansiedad. Comes porque, ¿sabes? Y la comida rápida es barata, entonces tú empiezas a engordar, a subir de peso, o también empiezas a dejar de comer. Empiezas ¿sabes? Como a rechazar la comida y perder un poco la conexión con la comida. Es como que no te sabe nada y la comida te sabe feo. Claro. La comida es como de plástico. Mis amigas me decían, no, es que la comida ahí sabe a plástico. Yo detesto la comida en Estados Unidos porque todo me sabe a plástico, incluso la fruta. A mí la fruta me sabía raro cuando yo llegué acá, era como muy dulce y yo decía, pero ¿qué le echarán a esta patilla para que sepa tan bien? O sea, algo raro debe tener. No me gustaba comer las frutas así porque me daba como angustia. Entonces, está uno como preguntándose cosas. La persona también puede tener cualquier dolor crónico, o sea, cualquier síntoma fisiológico de desarreglos hormonales, por ejemplo, gastritis, problemas estomacales, problemas del colon, todo lo digestivo conecta mucho con las emociones. Problemas, por ejemplo, dermatológicos. Entonces, gente de nuestra edad con acné. Y tú dices, ¿pero qué? ¿Por qué? O sea, tengo 40 años, ¿por qué tengo acné? Entonces, muchas cosas fisiológicas. Algunas personas pierden la libido sexual completamente, se les va el deseo sexual y es como, ¿qué me está pasando? O sea, de repente yo tenía una vida sexual activa, me gustaba, disfrutaba el sexo, pero de repente, nada, asexual completamente. Entonces, wow, es una alerta. Entonces, a nivel fisiológico pasan muchas cosas, ¿ok? La persona empieza, además, ya en lo emocional, la persona de repente tiene deseos de llorar. O sea, deseos como de llorar o está taciturna, está callada, está triste, no quiere hablar, no quiere contacto social. Entonces la persona empieza ya no a contestar las llamadas de los amigos, ya no se conecta en los grupos, ya no habla, no, ¿sabes? No quiere salir, no quiere cocinar. Hay gente que ni siquiera, ya síntomas más graves es no me quiero parar de la cama. Mira, o sea, yo he tenido... ¿Esto influye si la persona está sola o se vino con la familia, por ejemplo? Sí, claro. Todo esto tiene mayor o menor intensidad dependiendo las circunstancias de las personas. Cuando una persona está sola, es más probable que el duelo migratorio sea más intenso. ¿Okay? Cuando una persona está con la familia, al menos está acompañada y puede hablar con su pareja, con su esposa, ve a los niños, saca a los niños, le da alegría ver que los niños al menos están yendo a un parque y están tranquilos en un parque. O sea, es mucho más fácil el duelo en compañía. Pero el duelo, resulta que ahorita no solo está pasando que hay duelo de parejas,
pero hay duelo de los abuelos. Ahorita tenemos un fenómeno de todos los abuelos, es como la tercera tanda de la gente que se está viniendo, es gente ya establecida aquí, pero se están trayendo a sus papás. Ajá. Entonces, ese es otro tipo de duelo porque es el duelo de la persona de la tercera edad. La persona de la tercera edad que no quiere aprender inglés o no se siente con la ilusión porque no va a trabajar, porque va a depender de sus hijos, cosa que a ningún abuelo le gusta. Sí. ¿Ok? Va a tener que dejar su casa, dejar su tranquilidad, dejar sus vecinos, su tienda de la esquina, porque aquí no, o sea, aquí no está la tienda de la esquina. Walmart. O sea, su abastico, nada, todo eso. Entonces, wow, ahí hay muchas cosas. Entonces, los síntomas pueden ser fisiológicos, de los que hablé del primero, emocionales, sociales, ¿sabes? De las conductas, de no querer hacer nada, pero hay unos síntomas invisibles en el duelo migratorio que no se ven, por eso les llamamos invisibles, que es síntomas cognitivos, que son las de los pensamientos. Okay. Son pensamientos conectados con ideas negativas respecto a sí mismo, respecto a los demás, respecto al entorno, respecto al país, respecto al futuro. ¿Ves? Esos síntomas son los peores, son los que más tenemos que atender, porque los otros síntomas, los fisiológicos, los conductuales, los podemos trabajar. Y en terapia, digamos, no habría necesidad de hacer terapia tanto si tenemos solo estos síntomas. Pero si tenemos mucha presencia de síntomas cognitivos a nivel de los pensamientos, esa maraña de pensamientos hay que intervenirla a nivel psicológico, porque no es tan fácil alejarse de esos pensamientos negativos respecto al futuro. Estoy sola, no odio este país, no me gusta eso, no me acostumbro, no me adapto, no, ¿sabes? Esos pensamientos son los más difíciles. A propósito de eso que mencionas de los pensamientos negativos, en ese grupo de personas podríamos ubicar a aquellos que a pesar de que están acá trabajando, produciendo, haciendo cualquier cosa, tú los ves diciendo, este país no sirve, este país tal cosa, quejándose del país que les ha abierto las puertas de alguna manera. Y te lo pregunto porque a mí eso me molesta bastante cuando yo escucho a una persona decir eso, porque mi respuesta automática es, bueno, pero si esto es así, es muy fácil, compra tu boleto y vete para el país que tú quieras. O sea, porque estás acá en una situación que te ha abierto las puertas denigrando del país donde estás. ¿Qué o cómo afrontar ese tipo de cosas y si con una respuesta consciente a la situación que están atravesando? Sí, yo pienso, mira, hay una cosa que para mí es muy importante y es que nosotros, todos los migrantes, deberíamos estar siempre en modo agradecimiento. Yo no concibo un migrante que lleve bien su vuelo si no está en modo agradecimiento. O sea, eso no existe. Son dos cosas que la única manera de que tú trabajes bien el duelo, aceptes tu nueva realidad, transites este cambio, porque el duelo es un cambio, la migración es un cambio vital. Claro. Vital. Se te mueve, es como si estuvieras en el mar súper rico con una tabla y ¡pum! Te jalan la tabla y tú no sabes nadar. A duras penas chapoteas y la orilla está lejos. Entonces, migrar te quitan la tabla. Así es. Entonces, si tú no estás en modo agradecimiento, o sea, no hay manera que puedas superar esto. El agradecimiento ya está comprobado. Estar en gratitud ayuda para que la gente esté en mejor posición frente a la vida, ¿ok? Cuando nosotros pasan cosas incluso a nivel cerebral, cuando tú estás, por eso es que alguna de las tareas terapéuticas es hacer un diario de agradecimientos, porque a nivel cerebral hay nuevas conexiones respecto a cómo ves la realidad cuando estás en modo agradecimiento. En modo agradecimiento dices, oye, extraño el queso de Venezuela, pero bueno, conseguí el queso feta de Costco o conseguí el queso, ¿sabes? El salvadoreño, que me encanta. Entonces yo digo, okay, yo extraño el queso de Venezuela, pero no me muero sin el queso de Venezuela. Me he adaptado a comer el queso salvadoreño. Listo. Y así para muchas cosas. Estoy en agradecimiento de que este país me ha abierto las puertas y me ha mostrado un sinnúmero de cosas que yo no conocía antes. El inglés me ha abierto un sinnúmero de posibilidades que yo no hubiera abierto si me hubiera quedado allá pegada a mi español. Entonces,
Obviamente siempre va a haber gente así. Por eso te digo yo que siempre va a haber gente desagradecida, ¿no? Que, sabes, denigra de este país, echa vaina de este país. Pero bueno, nosotros los que estamos interesados en trabajar nuestras emociones, en trabajar nuestro adaptación Sí. y flexibilizarnos, definitivamente yo creo que algo de agradecimiento tenemos en nuestro ADN para que hayamos podido transitar con felicidad y con tranquilidad todo lo que vive un migrante. Ahora bien, bueno, Alex dice totalmente de acuerdo que se devuelvan entonces, y por aquí dice Cosco Rosa, que estoy rojo, rojito, camarada. Bueno, el rojo ya aquí en este país, gracias a Dios, no es sinónimo en Venezuela, así que aquí uno lo puede usar sin ningún problema. Así que no, hermano, tú sabes que no. Y bueno, tema de agradecimiento. ¿Se puede confiar en alguien que no sea agradecido? O sea, porque ser desagradecido yo creo que es una de las peores cosas que puede haber en la vida. Y eso no se trata de que, no es un tema de personal, que le hiciste un favor a alguien y tiene que estar agradecido contigo, sino en cuanto a los rasgos de la personalidad, más bien va dirigida la pregunta. Bueno, no te podría decir si se puede confiar o no, pero en realidad yo creo que la gente que vive en modo agradecimiento tiene una relación con los problemas más, se relaciona más fácilmente con los problemas, ¿ok? Porque incluso los problemas son una oportunidad de aprendizaje. Entonces, le agradezco a los problemas el que me enseñaron esto, o tuve una pareja que me hizo daño, le agradezco a esta pareja que me enseñó lo que ya no quiero para mi próxima relación. O tuve un jefe, así como contó alguien al principio, que me humillaba, que me maltrataba. Ese jefe me impulsó a emprender. Entonces, cuando estamos en modo agradecimiento, todo se voltea. Claro. En vez de ver la realidad de una manera con rabia y malestar, es ¿qué aprendí de esto? ¿Qué le agradezco a ese mal novio o a esa mala pareja? ¿Qué le agradezco a ese mal jefe? ¿Qué le agradezco a ese mal venezolano que me quiso estafar o que quiso hacer algo contra mí? A todo el mundo hay que agradecerle algo y a toda circunstancia. Entonces, cada oportunidad de aprendizaje es importante en nuestra vida. Así es. Bueno, amigos, les recordamos que el tema de hoy con Dayín Santamaría es duelo migratorio. Si usted se está conectando ahorita, Fede, Alberto, los que están por allí, ha sido un tema súper interesante. Los invito a que vean este programa y por supuesto lo puedan compartir, porque estoy seguro que de lo que hemos hablado acá, muchas personas pueden sacar para sí información y por supuesto pueden intentar mejorar procesos que puedan estar teniendo en este momento, y si necesitan ayuda profesional, pues bueno, contacten a Dayín allí en sus redes sociales y programen una cita, porque volvemos con lo que empezamos. No hay que estar loco para ir al psicólogo. Dayín, ¿qué dices tú de eso? No, absolutamente. El que quiere estar bien es el que va al psicólogo, no el que está mal, el que quiere estar bien o que quiere estar mejor de lo que está. Sí me gustaría que antes de cerrar no nos quedáramos con el tintero sobre las recomendaciones de lo que puedes hacer tú en tu casa si crees que tienes los síntomas del duelo migratorio. ¿Tenemos tiempo para hablar de eso? Adelante. Sí. Bien, hay algunas cosas, vamos a suponer que no puedes pagar un psicólogo, o que no tienes acceso, o que no quieres ir al psicólogo. Hay algunas cosas que por tu cuenta tú puedes hacer para mejorar los síntomas del duelo migratorio. Entonces, alguna de las cosas interesantes, siempre estamos tratando de cuidar nuestros hábitos. O sea, una persona que duerme mal no puede funcionar de ninguna forma. Y la gente que tiene ansiedad, depresión, estrés, siempre tiene problemas de sueño. Entonces, cuidemos los hábitos. Nuestros hábitos de sueño deben ser excesivamente, tenemos que concentrarnos mucho en dormir bien, comer bien, tener una dieta saludable, tener algún tipo de ejercicio físico, ¿ok? El ejercicio físico libera endorfinas, libera neurotransmisores de la felicidad, nos hace sentirnos más energéticos, nos ayuda a un montón de beneficios a nivel corporal y a nivel mental que nos ayudan a estar bien. Practique ejercicios de respiración en su casa. Hay un montón en internet de ejercicios de respiración. Practique meditación. Yo tengo un curso gratuito de meditación que pueden encontrar ahí en mi Instagram. Es un curso de 7 días de meditación. En la pandemia entrenamos a 1.500 personas de forma gratuita en meditación y esto ayuda mucho a que la persona encuentre un centro, ¿sabes? Encuentre vivir en el aquí y en el ahora como la mejor manera de vivir. Únase a algún grupo, haga algún voluntariado. En Estados Unidos hay
millones de oportunidades de voluntariado y eso ayuda muchísimo a que la persona se sienta bien, que es ayudar a otros, ayude a su comunidad venezolana, recoja ropa, recoja cosas, haga algo para usted sentirse útil. Descanse muy bien, haga un detox de redes sociales eventualmente y del teléfono, eso es algo muy importante. La tecnología nos ha traído muchas bendiciones, pero también nos ha robado paz en muchos aspectos. Entonces, eventualmente, trate de desconectarse de las redes sociales, de todo, de las malas noticias, de los noticieros, de las cosas, y aíslese un poco. Eso hace bien. Intente tener rutinas en sus cosas, en su trabajo, intente hacer rutinas de su vida. Las rutinas ayudan a que el caos mental no esté tan presente. Cuando uno hace un horario y cuando uno más o menos se ciñe a ese horario, eso ayuda a tener organización mental. Por supuesto, reduzca el consumo de alcohol, de cigarrillos, de drogas, si es que al caso usted encuentra algún placer o algún escape en drogas, ya sean drogas de receta o drogas psicofármacos o psicoactivos. Evite, por ejemplo, cualquier situación. Hay gente que de verdad, como mucha gente llama gente tóxica, evite juntarse con esa gente que usted sabe que no le hace bien. Nosotros somos mucho de lo que leemos, lo que escribimos, lo que hablamos, lo que escuchamos. Claro. ¿Qué está escuchando usted? ¿Con quién se está juntando? ¿Qué gente? Si ese es el quejón, el que usted se está juntando con el que habla mal todo el tiempo de Estados Unidos, hombre, corte esa amistad porque esa no es una amistad que le ayuda, que lo edifica, que lo protege, que lo ayuda. Busque gente parecida a usted. Las emociones se contagian. Si usted anda con personas deprimidas, se lo garantizo que se va a deprimir. No le digo que corte con el deprimido, pero apóyelo, ayúdelo a ver qué es lo que lo puede hacer para que en vez de ese discurso, ¿sabes? No se contagie. Practicar yoga, practicar cualquier deporte, cualquier actividad que le ayude a estar bien. Haga un diario de agradecimiento, eso ayuda muchísimo. Hay un montón de aplicaciones que te ayudan a llevar tu diario de agradecimiento. Y en general, viva su vida al día, un día a la vez. Básicamente, esas son las mejores recomendaciones. Un día a la vez, haga un diario, en inglés le llaman journaling, eso es muy útil. Un diario de sus pensamientos, a ver cuáles son los pensamientos con los que me estoy conectando. Son pensamientos tristes, son pensamientos de estrés, son pensamientos de preocupación. Entonces, escriba sus pensamientos y luego léalos y diga, uy, yo estoy pensando esto, hombre. Este pensamiento no es útil, no me beneficia, no me ayuda a sentirme como quiero. Voy a ir descartando las cosas que no me hacen bien. En general, eso es lo que tenemos que hacer para tener una vida mejor y para vivir pues más saludables después del duelo migratorio o en medio del duelo migratorio. Así es. Bueno, Dayin, de verdad que súper interesante esa última parte. Yo de verdad que creo que es necesario que todas las personas compartan este programa con alguien que crean que lo puede necesitar, porque a veces en nuestro propio entorno hay personas que necesitan ese apoyo y si no tenemos nosotros las herramientas, digamos, personales, de conocimiento para poder hacerlo, la información gratuita que proporcionamos pues puede servir de... Voy a leer unos comentarios antes de cerrar. Por aquí dice Fede, el color rojo es el republicano. Así mismo es, hermano. Por aquí nos dice Adita, Dayin es lo máximo, exacto, que no se pierda el aprendizaje. Por aquí nos dice Alberto, es que los favores no son una deuda perpetua, esto con relación a lo que hablamos hace rato. Creo que la gente que te hace un favor lo interpreta de esa manera en su mayoría, y quien recibe el favor se olvida en su mayoría. Saludos por aquí Andrés, por aquí nos dice Fede, así como los lenguajes del amor son distintos, los lenguajes del agradecimiento también. Quizás no están agradeciendo de una manera muy personal y no nos damos cuenta. Por aquí nos dice Alberto, es correcto. El hecho de estar y poder estar y sobre todo poder avanzar. Por aquí nos dice Andrés, hoy veía un debate en el Congreso de España donde decían que la causa de muerte por suicidio en jóvenes era solo superada por accidentes de tránsito. Esto no es un juego, es importante tomarlo en serio. Por aquí nos dice Alberto, yo me duermo a las 2 a.m. casi siempre y me levanto a las 7 a.m. y a las 8 en el trabajo. Me parece que no me afecta aún, me afectará en el futuro. Tú deberías buscar un psicólogo, Alberto, tú tienes otros problemas, tienes que atenderte. No, absolutamente, la falta de sueño pasa factura, quizá ahorita no, pero pasa factura en el futuro, no. Así que hay que atenderse.
hermano, por eso me atrevo a decirle eso en vivo. Pero sí, sí, lo tuyo viene de años atrás, hermano. Tienes que buscar por otras cosas también. Practicar softball, ir a jugar es tomar cerveza, dice Alex Sport. Y bueno, de verdad que es un programa maravilloso. Creo que es necesario que en el futuro podamos hacer otro para hablar de otros temas, porque es que el tema de la psicología, quizás cuando ya estemos un poco más cerca de iniciar las clases, me gustaría que pudiéramos hablar el tema de la adaptación en el entorno escolar. Ya yo he tocado, absolutamente, pero me gustaría tocarlo contigo, porque en verdad que manejas los temas, eres fluida dando la explicación, y se comprende, y yo creo que eso hace falta, porque tanto los padres como incluso los propios estudiantes, sobre todo hispanos que vienen acá a los Estados Unidos a un proceso nuevo, pues requieren de muchísima ayuda, a la par de lo que hemos visto de casos de xenofobia y por supuesto de los ataques que hubo hace pocas semanas aquí mismo en Texas, que es un tema preocupante y que en verdad debemos conversar. Así que, Dayin, danos tu mensaje final para las personas que están viendo y para las que van a ver en diferido, y les recordamos, suscríbase al canal de YouTube y por favor síganos en nuestras redes sociales para continuar llegando a más personas. Dayin. Sí, me alegra mucho esos últimos comentarios. Son muchos temas que podemos considerar. Honestamente, el tema del suicidio, de hecho, es un tema, wow, que es realmente ahorita tenemos que estar muy pendientes de las ideas suicidas que pueden estar teniendo nuestros hijos, ¿no? Y que a veces no sabemos que son ideas suicidas, pero son ideas suicidas. Así que el suicidio está a la orden del día. La tasa de suicidios en Estados Unidos después de la pandemia se disparó, no se incrementó, se disparó. Entonces creo que es interesante hablar de estos temas de ansiedad, de depresión, temas un poco más profundos, pero que afectan al migrante, que afectan a nuestra comunidad venezolana, y creo que súper encantada de que me tengas de nuevo en tu programa con cualquiera de estos temas. De hecho, si te quieren sugerir temas dentro del entorno de terapia psicológica que podamos tratar, estoy súper a la orden para que podamos en algún futuro tratarlos. Mis palabras finales básicamente es: el duelo migratorio es una realidad, todos estamos sometidos a eso cuando hacemos este cambio vital de vida, pero tú decides cuánto tiempo dura tu duelo migratorio. Tú decides si te quedas pegado en esas emociones o si das el salto para poder empezar a lidiar con ellas y a trabajar y aceptar tu nueva realidad. Así que los problemas siempre van a estar, las situaciones siempre van a estar. Es tu decisión quedarte ahí o salir de allí. Entonces, el sufrimiento, como dice la máxima, es opcional. ¿Sabes? El dolor no lo podemos escoger, el dolor llega, pero el sufrimiento es opcional. Así que tú decides si sigues en sufrimiento o si decides dar el salto y hacer cosas para ti, o si no puedes tú solo, buscar asistencia psicológica. Y de hecho, Psicólogos Sin Fronteras tiene asistencia psicológica gratuita para migrantes venezolanos. Así que si necesitan esa información, puedo darles toda la información el Instagram es así, PSF, que es Psicólogos Sin Fronteras Venezuela. Ahí hay muchísima información acerca de lo que están haciendo los psicólogos en Venezuela para los migrantes, y pues encantada de poder colaborarles con esto. Así es. Bueno, amigos, gracias a todos por su conexión de allí. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo a ti. Darnos este espacio para nuestra comunidad. De verdad que este tipo de programas son enriquecedores y estoy seguro que a muchas personas le pueden servir, y comprometida para un próximo programa en las próximas semanas. Agradecido con todos ustedes y nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Migración al Día. Gracias por su conexión. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, Dayin, buenas noches. Gracias a ti. Adiós, gracias a ti. Hasta luego.